Segundo día analizando metodología de entrenamiento. Hoy toca a Mike Tusher. Mike Tusher fue el creador de la estrategia emergente, también de RTS. Hoy vamos a darle caña al Time to Peak, al Strike Index y a otras cosas que fueron innovadoras en su momento, a otras cosas que ahora me chirían un poco y en definitiva aprendiendo sobre sus principios, periodización y programación del entrenamiento. Si te gusta este tipo de vídeos, dale me gusta y vamos dentro. Bueno, señores, segundo vídeo en el que ya analizo, la metodología de Emerging Strategy de RTS, de Mike Tusher. Y bueno, como ya sabéis el objetivo de cada uno de estos vídeos, que es simplemente aspecto divulgativo, no pretendo criticar nada, simplemente daros mi punto de vista sobre la herramienta, sobre las ventajas y desventajas que yo considero de cada una de las metodologías. Vamos a ello y vamos a empezar un poquito, pues con la periodización de RTS, ¿vale? Primero, como todo el mundo ya prácticamente sabe, RTS posee una periodización bottom-up, ¿vale? Esto, pues, ¿qué significa en sí, no? Pues bueno, si por ejemplo cogemos y veamos aquí el esquema que planteo, ellos plantean un bloque, ¿vale? Plantean un bloque el cual tendrá probablemente la misma intensidad y el mismo volumen durante todo el bloque. Es decir, algo estático. Microciclo 1 y microciclo 5 del bloque va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Como será exactamente el mismo, la información que va a salir, que es una información emergente, le va a servir para, en base a ese razonamiento de, oye, tengo un sistema, un esquema estático, lo que va variando va a ser la información que nos va a ayudar a sacar un razonamiento. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si tú, por ejemplo, vas variando la intensidad, vas variando el volumen, va a ser más complicado luego tener capacidad predictiva, ¿no? De predecir qué ocurre. Ellos, por ejemplo, hablan del time to peak, esto lo hablaremos más adelante, pero como digo, tiene el bloque uno y después del bloque uno ellos no saben qué va a hacer el bloque 2 o qué van a hacer el bloque 3. Realmente no saben qué van a hacer. ¿Por qué? Porque, como digo, un sistema bottom-up, el cual simplemente voy planteando un bloque y en base a la información emergente, cuando finalice este bloque, veo qué hago en el siguiente. Habré considerado si ha sido un buen bloque, si no ha sido un buen bloque, si ha sido a lo mejor un muy buen bloque, quizás te lo repito. Y es literalmente el mismo bloque. Que a lo mejor no, pues a lo mejor lo que hago es que si sé que tengo data tuya de que después de un bloque a por 5 el bloque a por 3 con pausa te fue muy bien. Pues esa es la información que van sacando. Pero realmente ellos no planean de aquí a 12 semanas. Ellos planean el bloque y ya después de eso ya veremos qué hacemos. Obviamente, más o menos deben de tener cierto componente top-down. Al final, como digo, no hay nada negro y blanco. La mayoría es una escala de grises. Tú, aunque tengas tu bloque uno hecho, el bloque 2 no sabrá exactamente qué va a hacer, pero en tu cabeza siempre hay algo, o por lo menos sabes la duración de la semana, o más o menos sabes cuál va a ser el esquema que te gustaría plantear. Es decir, quizás no es como mi caso, que a lo mejor yo lo planteo más o menos con anterioridad, aunque luego tengo la capacidad de generar ajustes, o como el caso de RV, pues que quizás se saben que van a hacer bloque A, B, C, D de esta manera. Pues bueno, más o menos, sí es verdad que tienes que tener por lo menos en cuenta lo que quiere a priori hacer el siguiente, aunque luego, como digo, tendrán que utilizar la información emergente. Muy importante el concepto de información emergente. Información emergente es simplemente todo lo que sale de la programación, todo lo que tú consideras importante. La información emergente puede ser los feelings que te está diciendo la letra, o me está emergiendo información de que, hostia, esto está yendo todo de puta madre, ¿no? Eso sería un poquito la emergent strategy. En base a, oye, la información que me da el atleta, voy a intentar generar una individualización extrema, ¿no? A priori. No quiero que entendáis como que otras metodologías no buscan individualizar, sino que quizás esta lo intenta llevar más al extremo, que no hay ningún tipo de problema. De hecho, ya al final del vídeo hago una pequeña conclusión sobre quizás los puntos buenos o malos que puede tener esta metodología. Y antes de quizás ir un poquito más en detalle, voy a hablar un poquito sobre los tipos de bloques. Bueno, esto todo está sacado de lo que yo he ido aprendiendo de RTS. Y el bloque más importante que tiene RTS es el bloque de desarrollo, el bloque de development, que básicamente la estructura normal de, oye, yo planteo una semana uno y voy a repetirte semana a semana este bloque hasta encontrar tu time to peak. ¿Qué es el time to peak? Alguno puede preguntar. El time to peak simplemente es esa semana en la que tu rendimiento está más alto en un bloque. ¿Cómo lo exploramos? Bueno, había en su momento, yo me acuerdo que lo que se hacía era que, pues el primer bloque con una persona era un bloque exploratorio. Y ese bloque exploratorio lo ibas a hacer tan largo que al final te iba a dar un pico alto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, yo hago un ejemplo, ¿vale? Semana uno el RM estimado es 200. Semana 2 205. Semana 3 210. Semana 4 205 otra vez. Entonces ya el pico de la semana anterior. No, lo que se buscaba era dos performance downtools, que era básicamente dos bajadas de rendimiento. Cuando había 2 semanas bajando el rendimiento ya paraba, es decir, consideraba el pico anterior como el más alto, ¿vale?
Esto luego tiene sus matices, pero bueno, como digo, tú coges y dices, oye, pues voy a hacer, y el bloque ha durado 7 semanas, en las dos últimas ha tenido down truths, ha ido hacia abajo, y el pico más alto ha estado en la quinta. Pues bueno, su time to peak a priori estaría en la quinta. Es verdad que esto no vale solo con un bloque, sino que al final también tendrías que entender que ese bloque tiene que ser representativo. Si de repente le ha bajado el rendimiento en las dos últimas semanas porque se ha ido de viaje, pues bueno, entonces a lo mejor quizás no es un dato del todo acertado. Es decir, esto del time to peak se tendría que ir reevaluando poco a poco. Yo no considero que en un solo bloque seas capaz de saber con el time to peak. Que luego hablaremos también sobre el time to peak, sobre su fiabilidad, sobre ciertos aspectos que a mí quizás son los que más me chirrían de RTS, ¿no? Pero bueno, ese sería el bloque principal. Luego tendremos las pivots, que al final yo creo que muchos conocen las pivots por RTS. Es, digamos, un bloque o una semana, puede durar más incluso, eh, que sería la descarga. Se puede conseguir una especie de descarga, no una descarga al uso, porque al final viene acompañado de que obviamente sea una reducción de la carga de entrenamiento en cuanto a stress index, pero puede ser que haya que sea incluso más pesado que el bloque. Me explico. Si por ejemplo una persona, sus bloques son @5, a lo mejor las pivots, por buscar justo uno de los objetivos que hay aquí, que bueno, que es resensibilizar, es decir, que vamos a hacer un trabajo diferente al que estamos haciendo en un bloque, a lo mejor si todos sus bloques son @6, a lo mejor buscamos una @7,5 en una pivot. Es decir, una pivot no tiene por qué venir acompañada necesariamente de una descarga. Esto sería un poquito a nivel teórico, a nivel general, pero como digo, el objetivo, hay distintos objetivos de la pivot, que es reducir la fatiga, resensibilizar, prevenir estrontamientos, pero digamos que aunque al final buscamos reducir fatiga, hay casos aislados en los que puede ser que no sea tan interesante. Pero bueno, al final estos ya son quizás casos un poquito más en particular y como regla general, normalmente una pivot son selección de ejercicios distintas, que busca un estímulo distinto, normalmente viene acompañada de, como digo, normalmente menos que el entrenamiento, te da un pequeño respiro. A priori, eso sería una pivot, ¿vale? Hablaré también sobre cómo de útiles me parecen las pivots, porque al final yo realmente tal y como yo trabajo, prefiero empezar con una especie de semana cero, que ya me había escuchado seguramente alguna hablar de esto, que es una especie de pre-intro week. Es con la misma estructura que vamos a hacer el bloque de desarrollo, vamos a utilizar la misma estructura a nivel de selección de ejercicio y demás, pero con un poquito menos de carga de entrenamiento. ¿Por qué? Porque a mí me da, como digo, me da un poquito más de flexibilidad de cara a, oye, no estamos cambiando todo el rato de entrenamiento. Al final yo creo que también de cara a mental del atleta, saber que es una pivot muchas veces es como, no es pivot, me toco los huevos. En cambio, sabes que ya estás dentro del siguiente bloque, que simplemente está en una semana suave, es diferente. Y creo que puede ser interesante. Luego hay dos tipos más de bloques, quizás son un poco más secundarios. Los más importantes son el bloque de desarrollo y el bloque pivot. Al final, realmente lo que ocurre es bloque de desarrollo uno pivot. Desarrollo 2 pivot. Desarrollo 3 pivot. Es como un bloque que está siempre entre medias, una especie de puente, ¿no? Y luego tendríamos el bloque de mantenimiento que sirve para, entre comillas, mantener el peak cuando hay mucho tiempo entre lo que viene siendo el peak performance de un bloque. Imagínate que tiene una competición y por tema calendario no está bien cuadrado o lo que sea, pues tenemos a 2 semanas antes nos caería nuestro time to peak. Pues hay un tipo de bloque que te ayuda a priori a mantener ese estado de forma del time to peak durante unas semanas más hasta llegar a la competición. ¿Esto qué ocurre? Que esto para mí realmente es un problema. En plan, yo creo que deberías de ser capaz de manipular el entrenamiento para no necesariamente tener que meter un bloque raro que quizá nunca he hecho. Para mí eso chirrea un poco. Bueno, esto, como digo, hablaré un poquito más adelante. Y luego está los bloques de hipertrofia, que esto realmente no es un bloque como tal, sino que es una especie de variación de los bloques de desarrollo, ¿vale? Simplemente, aquí lo pongo. Diseñar algún alto foco en adaptaciones musculares, es decir, realmente no buscamos tanto en sí el vamos a hacer un pico de forma en todos los movimientos, sino que a lo mejor simplemente sí, busco ese pico de forma, busco ir mejorando el entrenamiento, pero para mí quizás lo más importante ahora son los ejercicios, que ellos denominan SPIs o ejercicios generales y demás. Bueno, esto, como digo, lo vamos a comentar un poquito más adelante, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello, ¿vale? Vamos a un poquito a la programación. Vámonos, te tapo aquí y vamos a hablar un poquito de la selección de ejercicios. Esta clasificación no se la ha inventado Tusher, esto simplemente una clasificación, si no me equivoco, la clasificación de Bondarchuk. Básicamente divide los ejercicios en estos tipos de ejercicios. Esto es importante, ¿por qué? Porque ellos muchas veces lo clasifican. Y si alguno de vosotros veis algún día una historia de Mark Tusher donde dice es SDE2 o CE2, no sé qué, ellos que la forma que lo clasifican es esto. Competition Exercise, ejercicio de competición. SDE son variantes parecidas al ejercicio, es una de pausa, tempo, una safety, eso es un SDE. Un SPI es básicamente un ejercicio que es un patrón similar que está haciendo, por ejemplo, haciendo el símil de la sentadilla, pues tenemos el CI, el movimiento de competición, eh,
Senda de competición, lower, luego tendríamos el SDI, que sería una pausa, un tempo, lo que sea. SPI puede ser una hack squat, por ejemplo, ¿vale? Sería un patrón similar, que a lo mejor trabaja la misma musculatura, eso sería un SPI, ¿vale? Y luego están los ejercicios generales, que estos ya quizás son ejercicios más abierto en cuanto a, oye, pues no es tanto, es un poquito para a nivel de salud, a nivel un poco más general. Pues puede ser ejercicios de, a lo mejor de core, algún ejercicio, pues puede ser una plancha Copenhagen que, oye, puede ser, es interesante realmente, pero que no está realmente ligado a un ejercicio como tal, sino que es un poquito más general, ¿no? Eso es a nivel de selección de ejercicios. Esto simplemente lo digo porque muchas veces, pues, ellos suben, yo hago el SD y tal, en tal día, no sé qué, y te puede ser interesante simplemente saberlo. Otra cosa importante de cara a herramientas de programación de RTS es entender el Stress Index. A lo mejor algunos de vosotros no lo sabéis. El Stress Index es una métrica cuantitativa, es una métrica que te ayuda a cuantificar el entrenamiento. Esta métrica, tengo un vídeo en mi canal, el cual quiero dejarlo en la descripción. Si no lo dejo, simplemente creo que se llama el Stress Index está sobrevalorado o algo del estilo, el cual de hecho os recomiendo que os metáis en los comentarios. ¿Por qué? Porque Raúl Aparicio, montadito de lomo, me hizo un comentario que me hizo reflexionar ya que yo, en mi cabeza, pues mira que realmente yo he hecho el curso de RTS, pero no, en plan, no caí en ese momento, y yo expliqué el Stress Index de una manera muy simple, que es como también él lo explicó en uno de sus vídeos, que con una tabla simplificada y demás, pero el Stress Index es algo más complejo que eso, ¿vale? Os recomiendo que lo echéis un vistacillo, aquí tampoco me da tiempo a indagar muchísimo, considerarlo como si fuese una especie de DLC de este vídeo, un complemento, y puede venir realmente útil para entender el Stress Index, ¿vale? El vídeo ya tiene un añito, añito y medio, así que me va a ver incluso sin perilla. Pero digo, el trading nos sirve para qué? Para entender cuánta carga de entrenamiento necesita el atleta. Es decir, yo a lo mejor pues veo que este atleta responde bien cuando tiene muchas stress index. He visto que este atleta, los bloques que hemos ido explorando, que tenía 15 puntos de stress index, que tenía 10, que tenía 5, pues me he dado cuenta que cuando tenía 5 le iba súper bien a la sentadilla, que cuando tenía 15 le iba súper mal, pues a lo mejor pues, puede ser interesante ir analizando y viendo qué cantidad de stress index necesita. Luego otra cosa ya es ¿qué tipo de distribución de trabajo necesita una vez tenemos el Stress Index? A lo mejor el Stress Index necesita 5 puntos, pero puede ser que necesite 5 puntos porque en ese bloque en concreto, a lo mejor me pongo un ejemplo, ¿vale? Ese bloque en concreto decimos un 5 por 2, arroba 6, ¿vale? Y eso da X puntos. Vamos a decir que da 5 puntos. Pues si ese bloque a lo mejor le fue muy bien, ¿por qué fue? ¿Por los puntos en sí o por el protocolo? Porque a lo mejor si yo hago otro protocolo equivalente que sea yo sé, un 3x2 y luego un por 1, puede dar los mismos puntos de trainer, pero que el protocolo de entrenamiento sea distinto. Para mí es más importante el protocolo de entrenamiento. Otra cosa es que luego también tengan en cuenta el training, la cantidad de trabajo a nivel de estrés que se está llevando el cuerpo. Puede ser interesante. Es cierto que, por ejemplo, aquí pongo un caso que es, bueno, 5x4 arroba 7, serían 5 series, arroba 7. El arroba 7, según la tabla de Stress Index, que insisto, si no la conocéis, obviamente hubo vídeo, se, se supone que vale 0,8 puntos, ¿vale? Eso significa que hay 4 puntos del Stress Index. ¿Qué ocurre? Aquí viene el caso que he dicho. Un 5 por 4 arroba 7 y un 5 por 1 arroba 7, en base a esta tabla simplificada, daría el mismo Stress Index. Y es un caso totalmente irreal, porque un 5 por 4 y un 5 por 1 es un estímulo totalmente diferente. Es cierto que el Stress tiene una fórmula más compleja que también tiene en cuenta el porcentaje del RMR que estamos trabajando. Porque un por 4 arroba 7 y un por 1 arroba 7, o un por 1 arroba 7 estarás tocando un 87%, 80 y algo largo, ¿no? Eh, sí, más o menos, por ahí debe 90% del RM, y un por 4 arroba 7 pues no estás tocando ese porcentaje, estarás tocando un 80 y algo, ¿no? Al final no es lo mismo el porcentaje del RM, por ende no es lo mismo la carga que te estás poniendo encima, por ende, al final, como digo, el estímulo es diferente, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, pero como digo, es training y sección de ejercicio completada. Y ahora hablamos un poco sobre el time to peak, que esto quizás es lo que yo considero que me gusta un poco menos de RTS. ¿Y qué es? Es básicamente que el time to peak es algo que, aunque sí puede ser útil, depende de muchos factores. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que tenga un time to peak en la semana 5 del bloque uno que ha hecho contigo, porque en esa semana iba hipermotivado, porque no tenía clases, por lo que sea. Y ahora, si tú todos tus bloques los vas a hacer en base a ese planteamiento, creo que es pobre, porque al final esto viene bien cuando una persona es un robot, esa persona tiene siempre una vida súper estable. Yo pongo un Víctor Vázquez, que a lo mejor es un tío, bueno, ahora ha tenido una hija o un hijo, pero si pongo a un tío que, yo qué sé, que vive en una cueva, que solo vive para entrenar, puede ser que sea más interesante. Ahora, en la mayoría de veces, la mayoría de personas, una persona que se tiene que ir de viaje, que cada bloque sea un poco distinto, porque le aparece una molestia, porque le aparece otra, porque tiene examen, trabaja.
construir toda tu preparación en base a una métrica que es donde se supone que tú tienes el pico de forma más alto, puede llegar a ser un punto negativo incluso a nivel mental, porque cuando esa persona vea que durante 2 o 3 bloques seguidos llega lo que su entrenador le dice que es el time to peak y no funciona y se siente raro, ahí viene el problema. A mí eso realmente no me llega a convencer del todo. Ahora, ¿qué ocurre? Está bien a nivel mental saber explicarle al atleta que quiero que, oye, que toda la semana me vaya con un buen foco, porque si tú, por ejemplo, le dices a una persona, no, es que tú también tu pica la semana 5 y la semana 4 siempre te va mal de rendimiento. Esa persona a nivel mental va a la semana 4 y ya va sabiendo que va mal de rendimiento, ya está secado, esa persona no va a ir bien en el entrenamiento. Y ahí es la pregunta. ¿Es el time to peak algo mental? Obviamente no es todo mental, pero yo creo que sí favorece y sí tiene un impacto muy grande que tú a una persona le hagas creer y tenga un sistema de creencias de no, no, es que mi semana 5 es la mejor, mi semana 5 voy a remontar. A mí me ha pasado, yo por ejemplo me acuerdo en su momento con Rive, cuando yo trabajaba como en Emerging Strategy medianamente puras con Rive, coño, a mí me decía, no, es que mi semana 5, tu semana 5 es muy buena, tu semana 3 era un poco más floja, pues yo la semana 3 yo ya iba como, hoy me va a pesar, hoy me va a pesar, en cambio, ¿qué hubiese pasado si yo a la semana 3 iba, me voy a comer la semana? Pues a lo mejor me pasa, bueno, muy probablemente no me hubiese pesado tanto y hubiese ido un poquito mejor. Y luego, me acuerdo que yo hubo un momento en el que dijimos, hostia, ¿y si hacemos los bloques de 4 semanas? Ya con el tiempo. Y me empezaron a ir súper bien los bloques de 4 semanas cuando se suponía que mi time to peak era la semana 5. Y es que es un problema, porque aparte luego también se le suma otra cosa. Y es que la gente, yo me incluyo también, insisto, me pasaba que es que era como que no, el final del bloque es lo más importante. Y es que eso es un error. Lo más importante del bloque es el desarrollo. Si tu bloque tiene 5 semanas, lo más importante son las 4 primeras. La última es la guinda del pastel, el resto es el pastel. ¿Quién quiere una guinda? Tú quieres la guinda con el pastel, ¿no? Pero tú quieres el pastel, 4 semanas. Las 4 semanas son el 20% del trabajo. ¿Qué importa si el último 20 a lo mejor ha salido un poco raro? No pasa nada. El 80% del trabajo está bien, ¿no? Y creo que es un problema porque mucha gente se dejaba guiar y valoraba los bloques por el fin del bloque. Si el fin del bloque es bueno, perfecto. Si el fin del bloque es malo, malo. Si el bloque en sí es una mierda, pero la última semana me ha ido muy bien, entonces el bloque es buenísimo. No, 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 es que es un bloque de mierda. En plan, si es que el bloque bueno es el que te has sentido bien 4 semanas. A lo mejor la última semana no te has sentido del todo bien. Pero si solo la última te sale bien, para mí es un bloque de mierda. Y creo que hay un problema que al final con esta forma de entrenamiento se agravó un poco y mucha gente solo veía los fines del bloque. Y yo ahora aún hablo mucho de los fines de macro, ¿vale? Un fin de bloque es como una semana más, digo, un fin de bloque es una semana más y no quiero que te la tomes como voy a apretar a muerte, tengo que hacer una arroba 10 porque esa otra. En su momento era como, no, yo tengo una arroba 8, no se hacía arroba 8 nadie. En plan, en un final del bloque el rendimiento subía porque le he metido 10 kilos más, he puesto en RTS 160 por 2 arroba 8, pero era arroba 9 y medio, y es como, va a subir el rendimiento. Es un problema, un problema. Al final, estoy aquí criticando bastante, obviamente tiene su punto positivo, pero me chirrían muchas cosas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ya aquí paso con los principios de entrenamiento que yo valoro. Y yo, por ejemplo, a nivel adherencia, creo que la presencia de las pivots sea interesante de cara a la adherencia, a la gente que le guste, a la gente que le guste la variabilidad. Pero si no existen las pibos y demás, es complicado. Por todo lo que estaba comentando antes, es complicado que una persona a lo mejor sea capaz de mantener este estilo de entrenamiento mucho tiempo, en contraste que a lo mejor con un RV que pues tiene una off-season, digamos, con un periodo de hipertrofia a lo mejor más chill y demás. Aquí no hay tantos bloques chill, es complicado, ¿no? Que sí, que luego tú puedes explicar al atleta y tú puedes al final eh, planteaba un bloque chill dentro de lo que es, ¿no? Pero no lo veo de la misma manera, no lo considero de la misma manera. Luego, en cuanto a la sobrecarga progresiva, creo que es un problema el dejarle todo el trabajo al atleta, porque como muchos sabéis, no lo he comentado porque considero que quizás ya se sabe, el RTS trabaja todo en base a RPE, en base a la autorregulación, tú te autorregulas, yo te planteo un protocolo y tú te vas autorregulando. Eso está bien, porque sí, pues al final está bien, no sé si lo comentaba más tarde, si lo comento más tarde, pues bueno, pero al final el RPE, no, si lo comento más tarde, me esperaba un poco. Pero dejarle todo el trabajo al atleta de qué carga va a utilizar puede llegar a ser un problema para las personas que no entienden el concepto de que quiero que te vayas haciendo fuerte semana a semana. Y ya no solo meterle kilo a una sentadilla, que es la más importante, que es el movimiento de competición, porque tal, porque cual, sino que a lo mejor también quiero que la pack costar me la vaya subiendo. Y que la pack de un día terciario de banca me la vaya subiendo. Y si tú no le dejas claro al atleta que quiero que el enfoque sea que suba, quiero que el enfoque sea buscar un más 2,5 si puede caer, es complicado que a lo mejor luego la sobrecarga progresiva se dé. Obviamente se va a dar. Al final, como digo, se va a dar de una manera u otra.
pero quizá el entrenador lo está haciendo más de manera pasiva. Y tal y como yo lo veo, yo hay ciertos aspectos que sí me gusta controlar de manera activa. De hecho, quien me conoce con mi atleta y demás, los días cuaternarios, de terciarios, muchas veces yo prácticamente utilizo carga fija siempre para de manera muy indirecta ir buscando esa sobrecarga progresiva. De a lo mejor en un bloque le hemos metido 3 kilos en la banca, en las backups la banca terciaria. Pero son 3 kilos que si lo voy haciendo de manera activa, el atleta a veces simplemente hubiese mantenido la carga o hubiese hecho saltos muy grandes, se hubiese quemado y hubiese vuelto a la carga anterior. Como digo, me gusta más o menos meter mano ahí, cosas que creo que un RTS a veces, si es muy purista, es complicado. En el aspecto de la individualización, no hay ninguna duda, al final quizás es lo que más representa RTS. Hay una gran individualización. En base a, como digo, otra vez he dicho, la información emergente, lo he dicho 7 veces, pero en base a todo lo que va saliendo, se supone que se va utilizando. Esto sería si lo aplicas bien, ¿no? En el aspecto de la especificidad, pues sí, son específicos. Es cierto que al final esto también dependerá del tipo de atleta. Habrá atletas que si la información emergente me da a ver que tú siendo menos específico funcionas mejor, pues en base a eso trabajaremos menos específico. Pero bueno, yo creo que al final casi todo el mundo que programa en Medellín Strategy, casi todas son más o menos específicos. Aunque luego habrá casos de atletas que, como digo, en base a esa información que va saliendo, tú vas adaptando y vas viendo que es menos específico. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero ya digo, yo creo que más específico que, por ejemplo, otras formas de ver entrenamiento, como puede ser RV, que sí tenemos características, o sea, una época más característica de, no, no, aquí somos inespecíficos, porque sí, porque somos inespecíficos, porque queremos hacerlo. Aquí si eres inespecífico es más bien porque el atleta te lo pide, el cuerpo del atleta te lo pide, ¿no? En cuanto a variabilidad, pues bueno, al final, entre la selección de ejercicios de las pivots y demás, pues sea un sistema más o menos variable. Es verdad que luego, dentro del bloque, pues no, es lo que hay, intrabloque, pues no va a cambiar nada, pero sí es cierto que, por ejemplo, de un bloque A un bloque B sí va a haber cambios, ¿no? Ya digo, aquí bajo un poquito. En cuanto a fitness fatigue, que por si a lo mejor está un poco perdido yo en la forma en la que me refiero a cómo tú le das la dosis de entrenamiento al atleta, cómo él responde, esto te ayuda realmente a escalar el passing. Creo que flaquea un poco, por lo que he dicho antes, le estás dando es como si tú estás en una autoescuela, ¿no? Y tu profesor te da directamente a conducir sin haber conducido nunca. Creo que pueden surgir problemas, porque hay gente que a lo mejor sabe conducir más o menos de manera innata, hay gente que no, hay gente que la puede guiar mucho, hay gente que puede apretar mucho más de la cuenta. Creo que con el RPE has de educar al atleta y darle directamente el mando, bueno, coño, no me sale, bueno, me estáis pillando, ¿no? Para conducir, pues bueno, puede ser incluso peligroso dependiendo del caso, peligroso, tiene ese peligro, ¿no? Y luego de cara a la predictibilidad, pues bueno, como ya he dicho antes, si tienes mucha data, si el atleta es una persona estable, puede ser predecible, pero cómo llevar la forma de predecir el entrenamiento, y quizás como yo la veo, es diferente. Ellos se escuden en el time to peak y demás. Yo el time to peak creo que son un poco, digamos, los padres, ¿no? En plan, el time to peak venía mucho, bueno, de hecho aquí, por ejemplo, digo, venía mucho a nivel mental y no creo realmente que el Time to Peak sea la mejor herramienta para predecir el entrenamiento. Creo que flaquea en ciertos aspectos y como digo. Luego aquí, por ejemplo, bueno, aquí hay un error, no es predicción top-down, es predicción bottom-up. Sí es verdad que, por ejemplo, el Medellín Strategy ha introducido un concepto importante, como digo, el time to peak, que con sus más y sus menos ha ayudado al entrenamiento, porque, por ejemplo, yo creo que a partir del time to peak empezó a aparecer la gente que quería más o menos predecir el entrenamiento. Yo sabéis que me gusta mucho la estrategia, más o menos sabéis por dónde está el entrenamiento, el rendimiento dentro de ciertos puntos. El Strength Index, medida que a muchos nos ha hecho también darle vuelta al coco, y también el uso de RPE como herramienta de autorregulación, lo cual es bastante importante. De hecho, muchos de nosotros programamos con RPE. Sabéis que yo con el RPE tengo una batalla ahí más o menos de que al final considero que es interesante, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Como digo, aquí requiere un proceso educativo y creo que al final lo inteligente no es ni RPE solo ni carga sola, sino al final entenderlo como un conjunto y entender que el RPE es una herramienta de comunicación para, oye, yo quiero más o menos que se mueva a esta velocidad, que sea a nivel de esfuerzo, sea una arroba 6, una arroba 7 tal, pero para mí es más importante la carga. Es decir, yo tengo una arroba, tengo un RP, y luego quiero más o menos que te muevas por esta carga, y que esta carga más o menos se mueva a este esfuerzo. Pero ya os digo que para mí el uso del RP fue en su momento innovador, me vino muy muy bien de cara a darle mucha vuelta al coco, y como digo, al César, lo que es de empresa, el Media Strategy a mí me hizo cambiar mucho de forma de entrenamiento. Yo venía de un RV muy purista, luego me pasé a un Media Strategy muy purista, que me conozca, y luego al final yo creo que como
cualquier persona que se mantiene en el proceso, al final se da cuenta que la virtud está en el equilibrio y te busca un punto intermedio, ¿no? Y ya digo, así como final, el pacing es un producto del atleta, cosa que a mí no me llega a convencer. El pacing ha de ser un producto del atleta, del entrenador, en base a la información que tiene el atleta y en base a cómo el entrenador crea la estrategia. Cosa que ya digo, a mí no me gusta mucho. Y otra cosa importante, bueno, que en sí RTS no se, bueno, RTS, Merging Strategy no se ajusta a un modelo específico de ATR. Es decir, no, es que voy a hacer una fase de acumulación. A lo mejor hay personas que no le viene bien hacer fase de acumulación. A lo mejor hay personas que hacer un 5x5 no le viene bien. Pues en base a eso yo me voy a adaptar a lo que esa persona requiere. Es verdad que como vosotros lo sabéis, yo me gusta el modelo ATR en ciertos aspectos, pero hay personas que, como yo llamo un build macro, le viene muy bien. Hay personas que no. Hay personas que directamente tienen attack macro y attack macro. No es build macro, preparatory y luego attack. O hay gente que tiene preparatory y attack directamente. Depende un poco de la estructura. Y creo que es una cosa que hace bien RTS, que es buscar qué es lo que responde bien al atleta. No vamos a crear un modelo, no, no. ¿Qué es lo que responde bien al atleta? Y simplemente vamos a intentar generar un sistema individualizado, ¿no? Así que nada, señores. Como ya sabéis, segunda metodología realizada. Dejadme en los comentarios qué metodología queréis que analice. Y si os gusta este tipo de contenido, dale me gusta, comentarme en Instagram, que ahí ya sabéis que me hace mucha ilusión. Y nada, señores, adiós.